Buenas tardes, buen día o buenas noches según la hora en que estén viendo este video. Bienvenidos a la clase de enfermería en atención a los pacientes en situación médico-quirúrgico. El día de hoy pues vamos a continuar con los temas que quedaron pendientes el sábado anterior. Primero vamos a ver lo que es el rol de enfermería en el quirófano. En este caso vamos a ver el rol de la enfermera quirúrgica instrumentista. Como ustedes bien saben, pues la enfermera instrumentista pues va a ser la persona encargada de mantener la esterilidad dentro del quirófano. Siempre tenemos que tener en cuenta de que nosotros debemos de poseer conocimientos teóricos y prácticos para poder ejercer estas funciones, ¿verdad? Primero debemos de conocer la intervención a realizar, la técnica quirúrgica y las suturas a utilizar. Si nosotros no las conociéramos, pues le podemos preguntar al cirujano que va a realizar la incisión quirúrgica o la operación. Es muy útil realizar un rápido repaso mental de todos los tiempos de la intervención con el fin de prever cualquier pequeño detalle. En este caso, pues la enfermera instrumentista debe de tener y debe de poseer cualidades las cuales ustedes ya se saben. Una de ellas debe de tener resistencia física, también debe de conocer los procedimientos a realizar y debe de tener la capacidad para poder trabajar bajo estrés. Antes de realizar el lavado quirúrgico, la enfermera instrumentista es la que realiza el montaje de sala de operaciones. Abre los paquetes y cajas estériles, verificando los testigos químicos y la integridad de los paquetes, la ruptura y la humedad. La enfermera instrumentista pues va a ser la encargada de poder tener todo su material a utilizar. ¿Qué material es el que nosotros debemos de preparar? Primero, el paquete de ropa quirúrgico, que ustedes ya conocen cuáles son los elementos que lo componen: el cobertor, los dos campos, el cobertor de la mesa riñonada, los dos campos cuadrados, las compresas y los cuatro campos, la sábana hendida, la sábana entera, las tres batas, las fundas de mayo y los colchoncitos. Entonces son materiales que ustedes deben de conocer, ¿verdad? También es importante mencionarles de que la enfermera va a ser la que va a destapar el instrumental quirúrgico. Esto quiere decir las pinzas. Estas vienen en una bandeja, entonces ella va a ser la encargada de poderlas también colocar dentro de la mesa riñonada. Sin embargo, no solo eso es lo que se utilizan otro tipo de materiales, como por ejemplo, si fuera en una cesárea se utiliza sonda Foley, bolsa recolectora. También debemos de preparar los hilos de sutura, una jeringa, el lápiz de Bobby, el tubo para aspirar, la cánula de aspiración. Pero todos estos materiales ustedes los van a ver en el video de montaje de sala, que también pues se les va a subir dependiendo si ya lo vieron o todavía no lo han visto. Esto es para que ustedes puedan comprender de una buena forma cuál es el rol de la enfermera instrumentista y qué es lo que ella realiza dentro del quirófano. Bueno, después de que ya preparó todo, que ya montó sala, se va y realiza el lavado de manos quirúrgico. Ustedes ya saben cuál es la técnica correcta. Aquí ustedes en esta imagen van a poder observar o visualizar el lavado de manos quirúrgico. Después de eso pues se coloca primero se seca las manos, se coloca talco y se va al quirófano siempre con las manos en alto para no contaminarlas. Dentro del quirófano pues se coloca su bata estéril y también se coloca los guantes estériles. Acá ella se está colocando la bata estéril y luego se coloca los guantes estériles. Después de que ya tenga todo eso, viene y tiene que vestir sus dos mesas de mayo. Una mesa de mayo que le va a servir para realizar asepsia y la siguiente que le va a servir para colocar todo su instrumental quirúrgico. También es la encargada de realizar el contaje de gasas, compresas y torundas inicial, contaje que se continúa cada vez que la enfermera circulante le proporciona más gasas o compresas, contaje antes del cierre de cavidades y piel.
En este caso pues ustedes también dentro del video van a poder observar cuándo es el momento en que se realiza el contaje de gasas inicial. En este contaje pues debemos de incluir gasas, compresas, también apósitos. Esto con el objetivo de que no se pierda ninguna gasa, ninguna compresa en el momento en que se va a realizar la operación y que tampoco se queden adentro del paciente. También verifica el número de piezas del instrumental que se coloca en la mesa. Este se hace como un recuento mental nada más. En el recuento inicial, ustedes son los encargados de decirle a su circulante y el circulante va a ser el encargado de verificar que sí sea correcto. En este caso, por ejemplo, yo empiezo a contar 1, 2 y verifico también que la cinta que tienen las compresas pues estén bien colocadas y que no se vayan a zafar. En este caso el circulante es quien nos observa en ese momento para dar fe y para verificar que sí se estén contando las gasas de una buena forma. También verifica el número de piezas del instrumental. Esto no se hace en voz alta, solo se hace como mental para verificar cuántas piezas es que tiene el instrumental quirúrgico. Por ejemplo, si tuviera 3 pinzas de anillo, yo sé en mi mente que tengo que tener al final entonces 3 pinzas de anillo. Si tuviera 2 pinzas, por ejemplo Kelly curva y 2 Kelly recta, esas mismas tienen que aparecer al final de la cirugía. También debe de ofrecer batas y guantes a los cirujanos para extremar las medidas asépticas. Si ustedes se dan cuenta, en la primera imagen, quien le coloca la bata al médico es la enfermera instrumentista. Después de eso, nosotros también le podemos colocar los guantes al médico con la técnica correcta. En este caso también podemos ayudar a colocar los campos quirúrgicos. Esto ustedes lo van a ver también en el video para que les pueda quedar un poquito más claro de lo que yo les estoy hablando el día de hoy. Y deben de colocar y sujetar el bisturí eléctrico, que es el lápiz o también conocido como electrobisturí o como lápiz de Bobby, y aspirador y todo el material necesario, por ejemplo el cable de la luz fría, las videocámaras, mangueras, el motor, etcétera. Y esto se tiene que fijar con las pinzas de campo, que son las backhouse. También se asegura que la mesa quirúrgica sean elevables y no se apoyan en el paciente anestesiado. Esto se trata de las mesas de Mayo. Nunca se pueden poner sobre el paciente, siempre deben de quedar un poquito arriba de él, entonces teniendo el cuidado necesario al momento de estar en sala de operación. También el enfermero instrumentista va a ser quien vigile la esterilidad del material del campo operatorio y del material. No dar nunca la espalda al campo operatorio. Ustedes ya saben de que nosotros estamos estériles nada más de la cintura hacia arriba y 5 centímetros arriba de la muñeca. La espalda no es algo que nosotros tengamos que pensar que es estéril, sino que va a ser algo contaminado. Entonces jamás le podemos dar la espalda a nuestro campo o a nuestro instrumental quirúrgico. También no hacer maniobras que comprometan la esterilidad del campo. Por ejemplo, si yo veo que una mi pinza se me va a caer y por el reflejo que tengo la quiero agarrar en el aire, eso yo no lo puedo hacer porque puedo dañar mi material estéril, porque puedo terminar botando otros materiales que están dentro de mi mesa. También debo de considerar todo aquello que no esté situado por debajo del nivel de la mesa como no estéril. Como ustedes ya bien saben, de la cintura hacia abajo pues vamos a considerar área contaminada. Si se quita una pinza de campo se considera no estéril. Esto quiere decir, por ejemplo, esta pinza de campo va a ser la que agarre el lápiz de Bobby. Si esta se llegara a quitar y yo la llegara a agarrar, entonces ya estoy contaminando todo mi equipo, porque estas no se consideran estériles. Si hay alguna duda sobre si ha ocurrido contaminación, considerar que sí la hay y, por ejemplo, quitar o retirar todo el paquete, porque no podemos arriesgarnos a que el paciente pues
le ocurra alguna infección operatoria después, o que llegue a grandes problemas o a grandes complicaciones. Entonces evitar ese tipo de inconvenientes también. Consideración de zona estéril en las batas. Bueno, en la consideración, ustedes bien saben de que se considera estéril nada más de la cintura hacia arriba y de los hombros hacia las manos, nada más. Entonces debemos de tener el cuidado necesario porque la parte de atrás de las batas siempre se van a considerar como contaminadas. También la enfermera instrumentista debe de conocer las posiciones quirúrgicas y la colocación del paciente en la posición quirúrgica más adecuada debe reunir los siguientes requisitos. Primero, debe de ser una posición segura y cómoda, que el paciente pues pueda estar dentro de la mesa quirúrgica, pero que esté seguro. Por ejemplo, como les mencionaba en la clase anterior, no podemos colocar al paciente en la cama quirúrgica solo de un lado o más, dejamos un poquito más de espacio en un lado. No podemos hacer eso porque no sabemos cómo vaya a reaccionar de la anestesia y puede ser que se mueva o puede ser que el paciente pues también o le ocurra algún accidente dentro del quirófano y se pueda caer. Entonces debemos de evitar siempre ese tipo de inconvenientes. También facilitar la inserción y control de sondas o catéteres. Acá pues la sonda que va a utilizar va a ser sonda Foley. En este caso, en algunos casos pues no se utilizan sondas, pero le debemos de ayudar al médico, ya sea en la aspiración dentro de las cavidades que se van a abrir o al momento de estar colocando la sonda. No comprimir vasos o nervios importantes. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, si hay alguna posición quirúrgica que se tenga que comprimir un vaso o algún nervio, no la podemos realizar porque si no también estamos comprometiendo la vida del paciente. Proporcionar un campo quirúrgico y anestésico accesible. Esto quiere decir de que nosotros debemos de verificar que la posición en que tenga el paciente sea accesible. Por ejemplo, si es una operación de abdomen, no lo vamos a poner de lado porque ahí el médico no va a tener visibilidad. Entonces debemos de buscar la posición adecuada a la operación que se le va a realizar. Permitir la ventilación mecánica y la circulación también es muy importante dentro de las posiciones quirúrgicas. Dentro del quirófano o cuando nosotros ya estemos en las operaciones, debemos de tener en cuenta de que existen tiempos quirúrgicos. Estos tiempos quirúrgicos pues van a ir acorde al momento en que se esté realizando la operación. El tiempo quirúrgico inicia desde el momento en que el paciente entra al quirófano y termina con la salida a sala de recuperación. Ese es tiempo quirúrgico, pero aparte están los tiempos quirúrgicos. El primer tiempo quirúrgico es corte o incisión y viene del latín incidere y proviene del latín incidere, que significa cortar. Se le dice incisión a la selección metódica de las partes blandas con instrumentos cortantes. Si ustedes ven acá en la imagen, pues se realiza con el bisturí. Dentro de la mesa de Mayo también se manejan los tiempos quirúrgicos. Por eso, de un lado se colocan todos los cortopunzantes y del otro las pinzas hemostáticas. Y lo primero que se debe de colocar es el bisturí, porque ahí es donde inicia los tiempos quirúrgicos, en el corte o la incisión. Existen diferentes tipos de incisiones y este es un trabajo que ustedes van a realizar y que de igual forma lo van a poder entregar el día jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche. El horario va a ser de 12 horas para que ustedes puedan subir los trabajos. ¿Qué es lo que van a realizar? Van a buscar los tipos de incisión, por ejemplo, colocan tipo de incisión longitudinal, colocan el diagnóstico y colocan una imagen de este tipo de incisión. También luego colocan incisión transversa, colocan la definición y colocan la imagen a computadora y lo van a subir a la plataforma.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues este primer tiempo quirúrgico pues va a ser el corte, porque nosotros no podemos iniciar, por ejemplo, a suturar una operación si no iniciamos con un corte. Entonces, primero va a ser corte o incisión, y existen diferentes tipos de incisión, como está la longitudinal, la transversa, diagonal, rectas, curvas, mixtas, asiformes o circulares, mixtas o fusiformes. En este caso, pues ustedes van a hacer la investigación y se van a poder dar cuenta cómo es cada una de estas incisiones. Entonces, el primer tiempo es corte o incisión. Tenemos el segundo tiempo, que es la hemostasia, del latín heim, y significa sangre, y éxtasis, que significa detener. Cuando se trata de controlar la salida de sangre por vasos que se encuentren en el camino operatorio, que son los tipos de hemostasia, temporal o transitoria, y también está la definitiva. La hemostasia, ¿para qué nos va a servir? Va a servir para detener la salida de sangre por vasos que se encuentran en el camino operatorio. Por ejemplo, cuando el médico pues realiza el primer tiempo quirúrgico, que es el corte o la incisión, va a tocar vasitos importantes dentro del abdomen. Entonces estos vasos van a empezar a sangrar, y ahí es con una compresa que el médico pues hace presión para hacer hemostasia, pero también puede hacer hemostasia con las pinzas Kelly. Por ejemplo, si es una arteria, se realiza la hemostasia con una pinza Kelly, esto para detener el sangrado y que el paciente pues pueda mantener sus niveles de líquidos en el cuerpo en parámetros normales. Ustedes, pues hay diferentes tipos de hemostasia. Está la temporal y la transitoria y la definitiva. ¿Qué van a hacer? También los van a incluir dentro de su trabajo. Ya tienen la investigación del corte e incisión, pero también van a ir los tipos de hemostasia, que va a ser la temporal o transitoria y la definitiva. Ustedes van a investigar de qué se trata cada una de ellas. Si ustedes se dan cuenta, pues acá con la pinza Kelly curva se comprimen los vasos o las arterias para que deje de estar saliendo sangre, y que el paciente, pues como ya les mencionaba anteriormente, tenga los niveles de sangre dentro de los parámetros normales. Acá en esta imagen ustedes lo pueden observar, está la arteria y están las dos pinzas Kelly realizando hemostasia. El siguiente tiempo quirúrgico es disección o separación. Es el acto de dividir y separar metódicamente los elementos anatómicos para fines de tratamiento. Existen diferentes tipos de disección. Por ejemplo, está el Roma, está el digital y está con instrumentos cortantes. Si ustedes se dan cuenta en la imagen cómo es el tipo de separación Roma, se puede realizar con los dedos o también se puede utilizar con el bisturí, pero se le da vuelta, no es con la hoja de bisturí, sino que es con el mango. Esto sirve para poder separar tejido que no sea, por ejemplo, músculo, porque el músculo no se puede separar así. Por ejemplo, puede ser tejido adiposo o el tejido graso, que sí se puede separar de esta forma. Pero también está el digital, que es este, que se realiza con elementos cortantes, como por ejemplo las tijeras y el bisturí. En este tiempo quirúrgico, pues ahí ya viene lo que es los separadores Farabee, que esos nos van a servir a nosotros para realizar este tipo de disección Roma, porque nosotros vamos a utilizar, pero no va a ser cortante, sino que va a ser un instrumento que nos va a ayudar nada más a separar la piel para poder llegar a la cavidad abdominal. Entonces, acá es Roma y acá es con instrumentos cortantes. ¿Qué van a hacer? En este caso también van a buscar los tipos de disección Roma, digital y con instrumentos cortantes, y lo van a incluir dentro de su trabajo. El siguiente tiempo quirúrgico es la exploración,
Y en la exploración vamos a buscar, o el médico va a buscar para diagnosticar una enfermedad dentro de una cavidad. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya están las pinzas hemostáticas haciendo su función, que es poder ocluir los vasos, pero aquí ya se separaron también con la ayuda de los separadores en estas partes de acá. Entonces ya primero ocurrió una incisión, después ocurre la hemostasia para poder detener los vasos sangrantes. Luego de la hemostasia viene lo que es la separación de los tejidos, que es de acá y acá. Después de la hemostasia viene lo que es, después de la disección o separación, viene lo que es la exploración. Esta exploración se realiza dentro de las cavidades. Por ejemplo, si fuera una cesárea, la exploración va a ser a nivel de útero para poder extraer al bebé del útero, pero también se tiene que verificar la placenta y se tienen que verificar otras cosas. Pero por ejemplo, si hacen una cirugía de abdomen, ustedes la van a poder visualizar de esta forma. Entonces acá el médico observa, por ejemplo, si fuera una oclusión intestinal, en dónde está ocurriendo esa oclusión, para determinar el tipo de patología que le va a diagnosticar. Después, por último, ya revisó, ya exploró, ya dio su diagnóstico y viene el último tiempo quirúrgico, que es fijación o sutura. En esta fijación o sutura, pues el médico, o también llamada reconstrucción o síntesis, es la maniobra quirúrgica que consiste en la aproximación de los tejidos seccionados y su fijación óptima hasta que se complemente el proceso de cicatrización. Este va a ser el último tiempo quirúrgico, porque es cuando el médico pues empieza a cerrar toda la cavidad en donde se exploró, y se empieza a cerrar también por planos. Por ejemplo, si fuera una cesárea, primero va a cerrar útero, luego cerra peritoneo, cierra tejido adiposo, tejido graso, lo que es la dermis y por último la piel. Entonces es así como también van a ir por planos, y también se van a ir utilizando diferentes tipos de hilo. Por ejemplo, regularmente para cerrar útero se utiliza Vicryl, para cerrar el peritoneo se utiliza catgut. También se utiliza Vicryl para cerrar todo el tejido graso, y se utiliza nylon para cerrar la piel. Entonces son diferentes tipos de hilo que se utilizan. Sin embargo, también nosotros debemos de preguntarle al médico qué tipo de hilo es el que le va a servir o va a utilizar dentro de la cirugía. Existen diferentes tipos de sutura. Esta es la sutura continua, que el cierre es continuo de los puntos. Ustedes pues ya el año pasado pudieron observar cómo es que se realiza este tipo de sutura. También hay puntos discontinuos, que consisten en anudar y cortar cada punto, pero existen diferentes tipos también. Está el punto intradérmico, que ese es cuando se está cerrando la dermis, y los puntos van de esta forma. También el punto continuo simple y los puntos simples intermitentes. Regularmente en las operaciones a nivel de la piel nosotros vamos a poder visualizar estos puntos. Sin embargo, también vamos a poder visualizar cómo es que los médicos realizan esta técnica al momento de estar cerrando toda la dermis. Entonces es importante poder conocer los tiempos quirúrgicos. Vamos a hacer un repaso de ellos. Primero es corte de disección. Segundo va a ser la hemostasia. Tercero va a ser separación. Cuarto, exploración. Y quinto, fijación y sutura. Estos tiempos quirúrgicos ustedes se los deben de aprender de memoria, ya que podemos, en sala de operaciones sí se ven los tiempos quirúrgicos, entonces sí es necesario de que ustedes puedan conocerlos de una buena forma. El otro trabajo, pero ese va a ser en técnicas, se los voy a dejar acá porque el video de técnicas pues ya fue grabado y no se les dejó ningún trabajo. ¿Qué van a hacer en técnicas? Ustedes van a visualizar el video y van a escribir en qué momento ocurren los tiempos quirúrgicos, desde disección hasta la fijación o la sutura.
Entonces van a hacer un análisis de 2 páginas y lo van a subir a la plataforma. Esto no quiere decir de que lo vayan a hacer, por ejemplo, con Arial 18, no, tiene que ser Arial 12 y ustedes se van a tener que inspirar al momento de estar realizando su análisis y lo van a subir al curso de técnicas. Por eso se los estoy explicando bien. Todo, por ejemplo, el trabajo de enfermería va a ser buscar todos los tipos de incisión y colocarles su definición y la imagen, al igual que la hemostasia, al igual que la disección o separación y al igual que la fijación y sutura. Eso es de enfermería. Ahora, ¿qué van a hacer en técnicas? Que es otro trabajo. En técnicas ustedes tienen que ver el video de la clase de montar sala de operaciones y lo tienen que analizar. Tienen que verificar en qué momento inician los tiempos quirúrgicos y en qué momento finalizan. Al igual que también tienen que hacer un listado de las funciones que realiza enfermero instrumentista y también enfermero circulante. Esto es en el curso de técnicas. Por favor, no se vayan a confundir. Pueden volver a ver la explicación de los trabajos con un poquito más de calma para que ustedes puedan comprender, o si no también me pueden llamar, pero no me vayan a llamar el día jueves, me tienen que llamar por lo menos el día martes para que yo les pueda ayudar y poder explicarles lo que son los trabajos. Si ustedes me llaman miércoles a las 9, 10, 11, 12, yo no les voy a contestar. Si ustedes me llaman jueves para preguntarme de los trabajos, tampoco les voy a contestar. Tiene que ser lunes o día martes que ustedes puedan llamarme para que yo les pueda responder las dudas que tengan. Bueno, vamos a continuar. Terminamos acá entonces la unidad número 4 que correspondía a todo el proceso transoperatorio. Ahora vamos a adentrarnos en la unidad número 5. En esta unidad pues va a ser todo lo del proceso postoperatorio. Y va a ser la asistencia la asistencia de enfermería en el proceso postoperatorio. El postoperatorio es el periodo que transcurre entre el final de una operación y la completa recuperación del paciente o su recuperación parcial con secuelas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el postoperatorio va a ocurrir después que termine el acto quirúrgico. Ahí es donde inicia el proceso postoperatorio, porque el médico ya realizó el último tiempo quirúrgico y ahí ya inicia el proceso postoperatorio. Existen diferentes clasificaciones para este periodo. Primero está el postoperatorio inmediato. Es la fase de recuperación inmediata o posanestésica y esta inicia desde que el paciente es extubado. Por ejemplo, si se utilizó alguna anestesia general, que ustedes ya saben que estas funciones corresponden específicamente al anestesiólogo. También dura las siguientes 12 o 72 horas dependiendo del procedimiento. Aquí pues va a verificarse el procedimiento. Hay pacientes de que pues el postoperatorio inmediato nada más dura 12 horas o hay algunos que dura hasta 72 horas. Dentro de las acciones de enfermería que nosotros vamos a realizar están: primero va a ser el traslado de pacientes a sala de recuperaciones, porque recuérdense que el paciente pues quedó en el quirófano, entonces nosotros lo trasladamos a una camilla para poder llevarlo al cubículo donde están los cuidados de recuperación. También nosotros debemos de verificar la colocación de la posición más adecuada. En este momento nosotros pues no vamos a poder utilizar o no lo vamos a poder tener lo más cómodo, porque el paciente no va a poder utilizar por ejemplo almohada, porque si no puede ocurrir alguna complicación dentro de este postoperatorio. Dentro de las indicaciones que nos pueden dar los médicos
va a ser monitorización básica. También vamos a poder realizar electrocardiogramas. Los signos vitales deben de ser completos. Por ejemplo, si mi paciente ya pasó a sala de recuperaciones, si yo estoy en sala de recuperaciones, tengo que tener en cuenta de que yo le debo de controlar los signos vitales completos. ¿Qué quiere decir? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, y también algo muy importante que no se nos puede olvidar es saturación. Si fuera una cesárea, verificamos involución uterina, sangrado vaginal. Entonces son algunas de las cosas que nosotros pues debemos de conocer. También verificamos las vías respiratorias que estén permeables. La oxigenación tisular, ustedes pues ya bien saben que es la saturación del oxígeno. También verificamos los vendajes y las suturas. Por ejemplo, si el paciente subió porque tenía una quebradura expuesta, se lo arreglaron y todo, le colocaron puntos, pero está drenando mucha sangre, entonces ya se mojaron todos los vendajes de sangre, yo puedo venir y decirle al médico que lo intervino o que le realizó la operación qué complicaciones está presentando después el paciente, porque si no puede llegar a tener hasta un shock hipovolémico. Entonces ahí ya caemos nosotros también a un problema mayor. Nosotros debemos siempre de evitar este tipo de situaciones. También la permeabilidad y cantidad de líquidos administrados. Por ejemplo, si hay alguna solución que tenga horarios cada 8 horas, yo tengo que verificar que cada 8 horas se la voy a cambiar. O por ejemplo, 100 cc hora, tengo que verificar que esos 100 cc pasen en 1 hora. No le puedo administrar más y tampoco le puedo administrar menos, porque recuerden que el paciente está en una APO y se puede deshidratar. Entonces por eso siempre es importante poder mantener la permeabilidad y la cantidad de líquidos adecuada dentro del paciente. También vamos a hacer una monitorización especial, que es presión venosa central. Acá pues esta presión venosa central solo se maneja en caso que el paciente pues tuviera un catéter central, si no, no se puede realizar. La saturación de oxígeno, también la ascitis, que ustedes ya bien saben que es la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. También puede presentar algún edema el paciente, hemorragia. También puede ocurrir edema. Puede ser de que le estemos administrando más líquidos de lo que el paciente necesita y por eso esté reteniendo líquidos, pero también puede ser una complicación de las operaciones. Entonces sí debemos de tener en cuenta que debemos de verificar esta monitorización especial la debemos de tener. También si ocurre alguna hemorragia, por ejemplo si es en una cesárea y tenga mucha hemorragia vaginal, entonces también ya le podemos decir al médico o al cirujano en este caso de que la paciente pues está teniendo mucha hemorragia y qué acciones nosotros podemos realizar. En este caso pues abrirle la vía de la solución que tenga, pero debemos también de tener cuidado que no sea alguna que tenga un medicamento, si no podemos causar también un daño colateral. Las arritmias, verificar dentro de los signos vitales la frecuencia cardíaca, pero que no ocurra ninguna arritmia, por ejemplo, que tenga o que el corazón esté latiendo de una forma alterada. También si el paciente pues no tuviera cianosis, que ustedes ya saben que es el color azul o morado por la falta de oxígeno en el organismo. Y dentro de los cuidados generales, pues mantenerlo limpio, mantenerlo cómodo, mantenerlo estable. También los líquidos, ingesta y excreta. Cuidados respiratorios, posiciones y restricciones de movimiento. Debemos de tener cuidado de herida operatoria. Acá pues nosotros podemos administrar medicamentos. Como va a ser un postoperatorio inmediato, pues los pacientes pueden levantarse y sentir mucho dolor, porque los efectos de la anestesia pues ya van a estar pasando.
entonces los pacientes van a sentir mucho dolor. Entonces debemos de tener el cuidado necesario de poder administrar medicamentos para poder aliviar estos dolores. También puede presentar vómitos o alguna infección en la herida operatoria. Dentro de los exámenes de laboratorio pues se realiza una hematología, tiempos de coagulación y una química sanguínea para verificar que todo esté ahí sí que normal en el paciente. ¿Qué criterios para dar de alta a un paciente de la unidad de recuperación de anestesia? Recuérdense que como el paciente al momento de salir del quirófano pasó a la sala a unidad de cuidados posanestésicos y ahí va a estar durante el periodo de posoperatorio inmediato. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Puede durar de 2 hasta 6 horas dentro de este servicio. Sin embargo, como llegan muchos pacientes, entonces a veces el espacio no alcanza y solo dura a veces 2 horas. Y es bajado al servicio de las cirugías para que ahí continúe su proceso postoperatorio. ¿Qué criterios van a evaluar ustedes para decir, bueno, este paciente ya se puede ir a las cirugías porque ya no va a tener ninguna complicación? Primero es que los signos vitales sean estables, especialmente la función respiratoria y la función circulatoria. Que el paciente pues no tenga ningún hematoma, ningún edema visible, también de que su función respiratoria pues ya no dependa de oxígeno, en este caso como ustedes ven acá a la señora que acaba de ser intervenida quirúrgicamente, que ya no dependa de oxígeno para poder ser trasladada al servicio. También que el paciente esté consciente, que esté lúcido y orientado y que sea capaz de pedir ayuda en caso necesario. Que las eventuales complicaciones quirúrgicas se encuentren bajo control. Solo así se puede, ahí sí que el paciente puede darse de alta en la unidad de cuidados postanestésicos. También dentro de la unidad de cuidados postanestésicos pues se va a utilizar un test. Este test se llama de Aldrete. Es la escala de recuperación postanestésica de Aldrete y está modificada para incluir saturación de oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, pues este test es como el test que nosotros utilizamos es como la escala de Glasgow, pero este test es postanestésicos y tiene un valor también de 10 puntos. Por ejemplo, el paciente tiene que tener 10 puntos para que sea dado de alta. ¿En qué momento se va a utilizar? Se va a utilizar cuando el paciente pues es llevado a la unidad de cuidados postanestésicos en el primer instante que nosotros tengamos contacto con él. Después a los 5 minutos. Pasado esos 5 minutos a los 10. Luego a los 15, a los 30, 45, 60, 90 y 120. Para que hagan un total exacto de 2 horas. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que dura regularmente en cuidados posanestésicos un paciente. Entonces en cada uno de estos nosotros tenemos que ir llenando el punteo que nosotros le vamos a dar. El índice primero va a ser la actividad. Acá mueve las 4 extremidades. Le vamos a dar un valor de 2 puntos. Pero, por ejemplo, si solo mueve una extremidad, solo le vamos a dar 1 punto. Si no mueve ninguna porque está inconsciente, va a tener 0 puntos. Lo siguiente es la respiración. Si respira profundo y tose libremente, pero acá debemos de tener cuidado porque los pacientes que están en posanestesia pues no pueden toser porque tienen que tener control de la tos. Recordemos que han sido intervenidos quirúrgicamente y esto les puede afectar. Entonces debemos de siempre darles educación a los pacientes de que no tosan porque puede ocurrir, por ejemplo, alguna dehiscencia de herida por la fuerza que ejercen en el abdomen. Entonces, si respira profundo, nosotros le vamos a dar 2 puntos. Si tiene dificultad para respirar, le vamos a dar 1 punto. Si posee apnea, por ejemplo, periodos de apnea que respira y deja de respirar por lo menos 20 a 30 segundos, entonces nosotros le vamos a dar 0 puntos. También
¿Cómo vamos a verificar nosotros la circulación? En circulación nosotros vamos a verificar la presión arterial o la tensión arterial. Por ejemplo, si es mayor al 50% del nivel preanestésico, también si es de 21 a 49% del nivel preanestésico, o si es menor del nivel preanestésico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué presión estuvo manejando durante la anestesia? Y de ahí nosotros nos vamos a basar. Por ejemplo, ustedes ya conocen los valores normales, que son 120/70 o 120/80, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros ya le vamos a dar un valor de 2 puntos y en cada tiempo en minutos, ¿verdad? Por ejemplo, si a los 0 minutos me dio 160, entonces yo todavía lo coloco acá porque es menor del 50% del nivel preanestésico. La conciencia nosotros también la debemos de verificar, por ejemplo, si está completamente despierto, si no responde, si responde nada más al ser llamado. Entonces aquí va a depender de la puntuación que nosotros le podamos dar a nuestro paciente. Y en oxigenación mantiene un mayor de 92% de saturación en aire. Necesita inhalar oxígeno para mantener saturación de 90%, o si la saturación es menor a un 90%, aún inhalando oxígeno. Esto quiere decir, por ejemplo, que el paciente tenga alguna cánula nasal y esté saturando menor de 90, entonces aquí nosotros ya le vamos a poner 0. Este test para que nos va a servir para identificar, por ejemplo, cualquier anormalidad postoperatoria que nosotros podamos visualizar o identificar a través de este test. Como se recuerdan que dentro del posoperatorio hay clasificaciones, son 3 clasificaciones: está el posoperatorio inmediato, el posoperatorio inmediato y el posoperatorio tardío. Entonces son 3 posoperatorios, o así lo clasificamos nosotros, como 3. En el posoperatorio inmediato, este inicia cuando el paciente se ha recuperado del todo de su anestesia y en general se prolonga durante el tiempo que el paciente permanece internado. El paciente debe recuperar todas sus funciones básicas. En este caso, pues ya es trasladado o ya se encuentra en las cirugías para poder llevar ahí su postoperatorio inmediato. Se prolonga durante que el paciente pues esté internado. Eso va a durar su postoperatorio. Por ejemplo, pueden ser 3 días, si es un apéndice, si es una cesárea, también 3 días, o va a depender del tipo de cirugía, cuánto es el postoperatorio inmediato. En este postoperatorio nosotros debemos de realizar una valoración postanestésica. ¿Qué quiere decir? Primero, de las vías respiratorias, que se deben de evaluar la permeabilidad, la presencia de movimientos respiratorios y funcionamiento adecuado de las vías aéreas artificiales, como ahí sí que nosotros debemos de verificar la permeabilidad primero, ¿verdad? De que las vías respiratorias estén permeables, de que haya presencia de los movimientos respiratorios en el tórax, que se pueda ser contraído y elevado para al momento de estar inspirando y expirando. Y por ejemplo, funcionamiento adecuado de las vías aéreas artificiales. Por ejemplo, si el paciente tuviera alguna traqueostomía, verificar que la cánula pues se encuentre de una forma adecuada para poder mantener estos niveles o las vías respiratorias en su funcionamiento normal. También están los niveles de conciencia a través de las escalas respectivas, valorar permanentemente su conexión con el medio. Se debe recordar las desorientaciones que se producen cuando el paciente se va recuperando de una anestesia. En este caso, pues los niveles de conciencia se van a valorar más que todo cuando el paciente pues ya tenga una recuperación de un 80-90%, y acá pues nos van a poder servir diferentes tipos de escalas. Sin embargo, debemos de recordar que como su organismo fue expuesto a una anestesia, puede que hayan cambios en su conciencia o en el comportamiento que puedan tener.
Acá también en la valoración posanestésica debemos de verificar los signos vitales, evaluar con frecuencia los signos vitales. Estos son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, saturación. En caso de usar monitores cardíacos es importante reconocer las características del pulso. Entonces acá nosotros, si pues el paciente está conectado a un monitor, debemos de reconocer o debemos de conocer cuáles son los niveles normales que debe de estar manejando. También los niveles o la oxigenación tisular va a ser la valoración del color de la piel y la temperatura y humedad, observando el llenado capilar, el color de los labios y la mucosa. Se debe también de observar la presencia y fortaleza de pulsos periféricos. En la medición de la saturación o la oximetría de pulso se debe considerar que la sudoración obsesiva, la suciedad y otros elementos puestos en el dedo pueden alterar la efectividad de la medición. Nosotros siempre, al momento de estar verificando la oxigenación tisular o la saturación, debemos de tener en cuenta este tipo de situaciones, ¿verdad? Primero, le limpiamos el dedo con una gasa al paciente para poder meterlo dentro del saturador. No puede estar sudando porque nos puede dar un dato erróneo. No puede estar, por ejemplo, es sucio también. Entonces debemos de verificar siempre este tipo de acciones antes de realizar la medición de la oxigenación tisular. En vendajes y suturas también nosotros debemos de tener en cuenta de que si el paciente utiliza vendajes, nosotros se los vamos a cambiar cada día. Le realizamos su curación, le realizamos su asepsia, su antisepsia y luego lo volvemos a cubrir. Si fuera una herida operatoria también en abdomen, ustedes ya saben que se realiza curación de puntos, se limpia se realizan los cuidados de la herida operatoria para evitar infecciones en la piel, para evitar infecciones en la herida. También valoración de la vía venosa y líquidos administrados. Debemos tener en cuenta que el paciente, después de regresar de sala de operaciones, tiene que durar por lo menos de 6 a 8 horas sin comer nada. Puede tomar nada más a las 8 horas. ¿Cuánto? 1 onza de agua, y verificar que no tenga náuseas o que esa oncita de agua que nosotros le demos pues favorezca, y ya de ahí no va a empezar a comer pollo campero, no va a empezar a comer hamburguesas, sino que va a empezar a comer primero solo líquidos o a tomar solo líquidos, en este caso agua pura, té. También luego ya va a hacer una dieta un poquito más consistente como gelatina, verduras cocidas, pollo cocido, y su dieta va a ser blanda. ¿Qué cuidados nosotros debemos de tener entonces en este posoperatorio medial? Verificar la dieta de los pacientes también es una de nuestras acciones que debemos de cumplir. Por ejemplo, si el paciente está con dieta blanda, él no puede estar comiendo pollo frito o alguna comida que contenga grasa, porque le va a hacer daño a su organismo. Otros cuidados que también nosotros debemos de tener, o acciones que debemos de realizar en este posoperatorio inmediato, es la administración de medicamentos para aliviar el dolor, y también administración de antibióticos si fuera necesario. Por ejemplo, de que se haya en la operación haya ocurrido algún problema, entonces es donde les dejan antibióticos. De lo contrario, pues solo se administran medicamentos para aliviar el dolor. También está el posoperatorio tardío. Consiste en la planeación de alta del paciente y la enseñanza de los cuidados en el hogar, así como las recomendaciones especiales. En esta etapa el paciente ya pasa a su domicilio y persiste por un mes ahí. O sea, ese es el posoperatorio tardío, hasta un mes. Las actividades de este posoperatorio pues es que se debe citar al paciente para el retiro de los puntos. Se puede continuar o suspender los medicamentos también. Se inicia la rehabilitación. Por ejemplo, si fuera alguna amputación de miembro, pues se le debe de enseñar al paciente de cómo es el lavado que se le tiene que realizar a su herida operatoria, o también en todo el tipo de herida operatoria, ¿verdad? Si fuera en abdomen, si fuera en manos, si fuera en pierna, se le dice al paciente cómo es que se debe de lavar
la herida para no ser contaminada y cómo se la debe de cubrir con gasas estériles. También incrementar la actividad física le va a favorecer al metabolismo. Por ejemplo, vamos a regresar un poquito aquí en el postoperatorio inmediato. Después de que los pacientes regresen de sala de operaciones van a durar 6 horas acostados nada más. Después de estas 6 o 8 horas, el paciente se tiene que levantar para que la motilidad de sus intestinos empiecen a funcionar. Como se los mencionaba en clase, no es que uno sea malo, pero sin embargo debemos de tener en cuenta de que los pacientes sí se deben de parar o sí se deben de caminar, sí deben de movilizarse para que los intestinos empiecen a funcionar otra vez y tengan la misma función que tenían antes. Es cierto, les va a doler, sí les va a doler, pero sin embargo les va a favorecer. Si no se tiene o si el paciente se mantiene acostado, hay un índice más alto de que ocurra una infección operatoria. Entonces por eso es necesario también movilidad. Cuando el paciente pues ya se va a su casa, no se va a ir a acostar, no se va a ir a sentar, sino que tiene que incrementar la actividad física. Eso no quiere decir de que vaya a ir y a cargar objetos pesados. O en el caso de las mujeres que vaya y tenga que lavar o tenga que cocinar, o por ejemplo alguna actividad que requiera un esfuerzo mayor. Entonces esas actividades sí no las va a poder realizar dentro de este postoperatorio tardío. También se le cita en varios momentos para valorar la evolución. Lo podemos citar para el retiro de puntos 7 días, dependiendo también del lugar en donde nosotros le hayamos colocado los puntos. Después se cita cada 15 días o al mes para verificar cómo ha sido esta evolución que tenga en el postoperatorio tardío. Entonces, existen 3 tipos de postoperatorio según su clasificación: postoperatorio inmediato, medio y tardío. Que no se les vaya a olvidar, y cada uno de estos tiene acciones específicas que nosotros debemos de realizar como enfermeros. ¿Qué criterios se necesitan para dar de alta a un paciente? Primero, que los signos vitales sean estables, para que el paciente pueda ir a su casa. Que los signos vitales sean estables, que esté consciente, que tolere líquidos, que pueda comer, que tenga la capacidad de orinar espontáneamente, también que se pueda vestir solo, que pueda caminar sin ayuda, que el dolor pues ya sea leve o moderado y que no presente sangrado. Estos criterios se utilizan para poder dar de alta a un paciente. Si ya tiene todo esto o se puede realizar todo esto, el paciente pues ya se va a poder ir a su casa. De lo contrario, por ejemplo, si no está consciente, no se va a poder ir a su casa. Si los signos vitales no están estables, tampoco se va a poder ir a su casa. Si después, por ejemplo, si no se puede vestir solo, si no se puede parar, el paciente no se va a poder ir a su casa, porque son actividades importantes que debe de realizar. Obviamente, ¿verdad? Dependiendo del tipo de operación, porque si le amputaron un brazo, obviamente no se va a poder vestir solo. Sin embargo, va a tener la capacidad de levantarse, pero ahí es una valoración por cada paciente y que se debe de realizar. Acá pues hay otra tabla que nosotros debemos de verificar, que los signos vitales, más que todo la presión y frecuencia cardíaca, dentro del 20% de los valores preoperatorios, el nivel de la actividad, que deambula sin asistencia, que tenga dolor, náuseas o vómitos que sean leves, que el sangrado quirúrgico sea leve, ingesta e inyección líquidos por la boca, inyección voluntaria. A cada uno de estos pues les vamos a dar un valor de 2 puntos para que el paciente pues ya sea dado de alta. De lo contrario pues va a tener que esperar un poquito más en el servicio para poder recuperarse de una buena forma. Aquí pues existen diferentes complicaciones de la cirugía, poscirugías, o sea, puede ocurrir en el postoperatorio inmediato, mediano o tardío. Estas complicaciones, ¿qué van a realizar? También dentro del trabajo de enfermería van a hacer o van a investigar las complicaciones. En una cirugía podemos encontrar estas diferentes tipos de complicaciones. Uno, puede haber complicaciones de la herida operatoria. Puede haber también complicaciones respiratorias, gastrointestinales, cardiovasculares y las de eliminación. ¿Qué van a hacer?
Por cada una de estas van a buscar 3 complicaciones posoperatorias. Por ejemplo, de la herida operatoria va a ser, por ejemplo, dehiscencia de herida. De las respiratorias va a ser saturación o oxigenación tisular baja. Gastrointestinales, por ejemplo, que haya sufrido una colostomía. Cardiovasculares, de que se le hayan formado hematomas o que tenga algunos coágulos. Y las de eliminación, que no pueda miccionar por sí solo. Entonces son complicaciones que ustedes van a buscar. ¿Cuántas van a buscar? 3 de cada una de estas. Y tienen que colocar definición de la complicación y la imagen de la complicación también. Como ya les mencionaba, de la herida puede ser dehiscencia de herida, infección de herida operatoria. Entonces son algunas, y cardiovasculares puede ser algún shock hipovolémico, que el paciente pues esté desangrando, pero esas complicaciones ustedes ya las van a poder investigar. Y como les dije hace un momento, ustedes tienen que investigar tiempos quirúrgicos, colocar la definición, imágenes, pero también van a hacer las complicaciones postcirugías. Entonces esos son los trabajos para enfermería. En técnicas pues ustedes ya escucharon cuál era el trabajo, ya no lo voy a repetir. Entonces aquí finalizamos la clase del día de hoy. Espero que puedan o me hayan comprendido. Si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme. Y también estudien sus folletos. Yo les voy a subir estos folletos a la plataforma para que ustedes puedan leer. No sé cuándo vayan a venir, todavía no tengo información de eso, pero yo les voy a estar informando a través de un mensajito para que ustedes puedan siempre verificar eso, ¿verdad? Entonces, gracias y nos vemos la siguiente clase.